Hola a todos, hijos de Ramanujan, espero estén bien. Por fin estamos nuevamente con un nuevo video para el canal de Sentia. En esta ocasión para resolver ejercicios varios referentes a la temática de lógica matemática, ¿sí? Lo que tiene que ver pues estos ejercicios con la primera actividad del curso de Fundamentos de Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos plantea este primer ejercicio. Nos dice lo siguiente. La proposición equivalente, lógicamente a, y nos da en la lectura de una proposición es. Fíjense que aquí hay algo particular, y es que como tal, ¿qué sucede? Que la proposición que nos dan o las proposiciones que pueden ser equivalentes, ¿qué está sucediendo aquí? Que nos están dando ya de manera simbólica, mientras que el ejercicio nos otorga esto de manera literal, ¿sí? La lectura correspondiente a una proposición. Entonces, ¿qué es lo más recomendable ahorita que podríamos hacer? Pues de manera sencilla pasar la lectura al lenguaje proposicional como tal con simbología, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros representamos la lectura en lenguaje de simbología? Pues prácticamente leemos. La primera parte representa la conectiva principal. Como me hablan de una disyunción, la primera parte será la disyunción. Luego, leemos la parte izquierda y luego la parte derecha de lo que vendría a ser la proposición. Entonces, ¿qué va luego de la disyunción? Nos indican que es la negación de S. Entonces, parte izquierda, negación de S. Y de R, termino leyendo la parte derecha de mi proposición, lo que está al lado derecho de nuestra conectiva principal. ¿Cómo corroboro que hice bien? Vuelvo a leer. Conectiva principal, disyunción. Leo la parte izquierda, negación de S. Leo parte derecha de R. ¿Ya? Entonces tendría disyunción de la negación de S y R. Efectivamente, tenemos bien leída, bien representada nuestra proposición. Ahora, con esto presente, ¿qué podríamos realizar? Pues podríamos realizar la aplicación de alguna equivalencia lógica para pasar esta disyunción a alguna que tenga que ver, en este caso, con una implicación, porque fíjense que cada alternativa está apareciendo una implicación, entonces deberemos buscar en nuestra tabla de equivalencias lógicas cuál es la que nos habla acerca de esa equivalencia, que en este caso es esta, fíjense, la implicación disyunción. ¿Cómo sé que es esta? Si se fijan, lo que nosotros tenemos representado y escribimos se parece bastante a la parte derecha de esta equivalencia. Si nosotros tenemos el lado donde aparece la disyunción, que podríamos aplicar esta equivalencia para obtener la misma proposición, pero en términos de lo que vendría a ser la implicación. Entonces, realicemos ese procedimiento. Entonces, la negación de S, disyunción de R, aquí mucho ojo, no estoy leyendo correctamente, solo estoy leyendo de izquierda a derecha para simplificar un poco el habla. Entonces, ahora, ¿a qué podríamos decir que esto es equivalente? ¿Sí? Recordemos, fíjense, dice que la primera parte de la disyunción está en este caso negada, pero si le paso implicación, esa se debe quitar una negación, entonces no niego la S, vendría a ser la S solita. La disyunción la pasamos a una implicación con esta equivalencia y fíjense, aquí en la equivalencia se mantiene la misma Q. ¿Eso qué quiere decir? Que la proposición que asome aquí debe mantenerse tanto para la implicación como para la disyunción. Entonces aquí mantengo la misma R para mantener en este caso la implicación. Y fíjense, ya obtuvimos la respuesta como tal. Fijémonos si es que en alguno de los literales pues prácticamente está nuestra respuesta correcta. Y de hecho sí. Fijémonos cómo el literal C efectivamente tiene lo mismo que hemos encontrado, la implicación de S y R. ¿Listo? Entonces vean que fue un ejercicio bastante sencillo, únicamente aplicando una equivalencia lógica bastante fácil, que es lo único que debían tener en cuenta, cómo leer y representar correctamente la proposición. Listo. Ahora vamos con una un poco más compleja, ¿sí? Una que hay que ver unos apartados un poquito más allá de lo que hemos visto en esta última instancia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este segundo ejercicio que resolveremos en este video? Nos pone en cuestión esta proposición, fíjense que es una proposición bastante extensa, nos indica que es una tautología. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo una tautología que tiene una implicación como conectiva principal, está hablando de deducción. Y de hecho justamente dice lo siguiente, es decir, a través de estas premisas, ¿qué podemos deducir? Este símbolo que lo tenemos por aquí hace referencia a la deducción, ¿sí? Este símbolo que lo tenemos por aquí hace referencia a la deducción
y dice que a través de esas proposiciones nosotros podemos deducir solamente la Q. Listo, entonces, luego podemos decir y escribir lo siguiente. Lo que nos dan en el cuadro con estos 4 literales A, B y C y con varias opciones que nosotros podríamos arrastrar, este es el tipo de pregunta que arrastramos las respuestas, perdón. En este caso, prácticamente lo que deberíamos saber es ir haciendo un orden con cada literal y ver qué podemos ir aplicando. Cada literal nos va a ir diciendo de manera clara y concisa que deberíamos ir aplicando para obtener alguna cosa extra, ¿sí? Entonces, vamos a poner eso de ejemplo con el literal A, donde nos ponen dos cuadritos que deberíamos arrastrar alguna respuesta de las que nos dan aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué ponemos en cuestión? Fíjense que aquí el literal A ya nos da información, nos dice, se deduce por la aplicación de modus tollens entre, ¿qué proposición podría colocar ahí? Fíjense que yo tengo opciones, debo recordar nada más el modus tollens como tal, que es lo que me dice. Entonces, vamos a hacer esto en orden y vamos a hacer primero el literal A. ¿Qué debo tener para un modus tollens? Debo tener una implicación. Entonces, para eso ya sé que o bien estoy tratando con esta primera opción o con esta otra opción por acá. En este caso, ¿cómo sé con cuál de las dos debo tratar? Fíjense que me dice que debo aplicar el modus tollens entre una proposición, que podría ser una de estas dos, y qué más, entre la negación de S. Y entre estas dos proposiciones, ¿cuál es la única que tiene S? La primera, ¿no es cierto? La implicación de R y de S. Entonces, ¿qué tendríamos por aquí? Que ocupar esta proposición acá. Porque fíjense, si yo aplico el modus tollens, ¿qué me dice el modus tollens como tal? Que si yo tengo una implicación y aparte tengo en la misma parte de las premisas la negación de mi consecuente de esa implicación, ¿qué puedo concluir yo? La negación del antecedente de la implicación. Entonces, fíjense, estoy trabajando con la negación de ese que me da de dato en este caso, pero ¿cuál es la proposición que debemos colocar en este primer cuadrito? Vendría a ser la implicación de R con S. ¿Y qué puedo deducir de eso? Lo que se deduce es lo que va abajo de esta rayita, ¿sí? Entonces, ¿qué deduje? La negación de R. Entonces, eso es lo que debo colocar aquí. La negación de R se deduce aplicando el modus tollens entre esta implicación y esta negación por aquí. Listo, entonces, voy a señalar esas opciones con el mismo color para que tengamos presente que ya hemos resuelto algo con esos literales, ¿cierto? Entonces, ya tenemos el literal A ocupado por aquí. Bien, ahora vamos a hacer el literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Ahora el literal B nos da una proposición, en este caso, que tiene que ver con una implicación. ¿Y qué nos dice aquí? Que si yo aplico a esta proposición la tautología o equivalencia, implicación, disyunción, ¿qué va a suceder? ¿Qué proposición debo encontrar? Entonces, si es que recuerdan del ejercicio 1, nosotros ya establecimos cuál es esa equivalencia lógica. Es esta de aquí que acabé de colocar nuevamente. Entonces, el literal B, ¿qué vendría a ser? Aplico la implicación disyunción a la proposición que me dan, en este caso a la negación de R, que implica P. Recordemos, no estoy leyendo de manera correcta en su gran mayoría, simplemente para simplificar un poco el habla, ¿ya? Entonces, vamos a decir esto a qué es equivalente. De manera sencilla, por ejemplo, podríamos acordarnos esta equivalencia de la siguiente forma. Si yo tengo la implicación, digo, niego el primero. ¿Cuál es la negación de otra negación? Prácticamente es como que se anulan, ¿no? Negación con negación nos da la proposición tal cual, sin nada de negaciones. Entonces, niego la primera y coloco la segunda, en este caso la P. ¿Cuál es la segunda? Hago referencia a lo que va después de la implicación, es decir, mi consecuente. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, fíjense que aplicando la equivalencia lógica implicación-disyunción que obtuvimos, esta disyunción de aquí, la disyunción de R con P, entonces la disyunción, pongámosle con otro color, la disyunción de R con P, simplemente para denotar bien nuestras proposiciones correspondientes con un color y que no haya confusión. Entonces vean, dos literales resueltos aplicando cosas que simplemente no van mucho más allá en nuestra teoría de lógica matemática. Ahora vamos con un literal C. ¿Qué nos dice aquí? Ahora fíjense, tenemos dos casilleros que llenar, que arrastrar respuestas para poder colocar las adecuadas. Entonces, ¿qué nos dice literal C?
Se deduce por la aplicación de modus ponens entre B. ¿B qué es? Es la proposición que nos dan de dato en el literal B. ¿Y qué otra proposición? Ahora que debo acordarme qué tipo de forma tiene el modus ponens para poder aplicarlo. Entonces, ¿cuál es la proposición que me dice que debo tomar en primer lugar para aplicar el modus ponens? Esta implicación de la negación de R con P. Eso es lo que nos dice literal B como tal, la que nos dan como dato. Entonces, la negación de R, implicación en este caso con P. Listo, ya tenemos hecho esto. Pero ahora, para aplicar el modus ponens debo acordarme, una vez ya tengo la implicación, qué más debo tener como premisa para poder concluir algo. Entonces, el modus ponens ¿en qué se basa? En que yo tengo una implicación y como premisa también tengo aparte, nuevamente, mi antecedente de la implicación, es decir, necesitaré de ley la negación de la R. ¿Y esto qué concluye? ¿Qué se concluye aquí por el modus ponens? Si yo tengo una implicación y tengo el mismo antecedente de la implicación como premisa, ¿qué concluyo yo? El consecuente como tal de la implicación, es decir, únicamente P. Entonces, eso es lo que deberíamos colocar en estos cuadritos, en este de aquí y en este de acá. Deberíamos colocar, ¿qué dedujimos? Pues dedujimos la P, ¿no es cierto? ¿A través de qué cosa? El modus ponens entre esta proposición de literal B y qué más, entre la negación de R. Y aquí podríamos colocar la negación de R, pero ¿qué sucede? Que ya la ocupamos para un literal, en este caso, que es el literal A. Ya ocupamos la negación de R, pero si nosotros vemos en el resto de alternativas, fíjense que nos dan como otra opción para poder arrastrar hacia acá el literal A. ¿Tiene sentido que yo coloque aquí el literal A? Pues efectivamente sí, porque vean que el literal A justamente representa la negación de R. Entonces con eso tenemos corroborado nuestras respuestas. Fíjense, no repetimos la misma, ¿sí? Simplemente porque la plataforma no lo deja de esa manera. Sino de lo contrario, podrían haber puesto simplemente la negación de R también, sin inconveniente. Sería válido, ¿ya? Y ahora finalmente tenemos el literal D. ¿Qué nos dice el literal D? Nos dan la Q por aquí como proposición del literal D. Dice que esta Q se deduce por la aplicación del modus tollens entre una proposición y la P. Entonces, recordemos, el modus tollens, ¿para qué nosotros podemos aplicar y con qué podemos aplicar? Necesitamos una implicación. Entonces, me fijo en las opciones. ¿Cuál ya he usado de las implicaciones? Ya he usado la primera. Fíjense que la única que me queda es esta segunda por acá. Entonces, literal D, ¿qué vendría a ser? Ocupo la única equivalencia, en este caso implicación, me disculpo ahí, la única implicación que tengo por acá, que vendría a ser la que sobró, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué puedo aplicar? Fíjense que me dan de dato que yo aplico el modus tollens. Coloco esta porque nosotros manejamos un modus tollens con una implicación como premisa y también unimos con algo. Aquí ya me dan de dato. Me dicen que debo unirle con la P como mis premisas. Entonces, la P. Listo, entonces. Ahora que ya tenemos esto como tal, ¿qué nos decía el modus tollens? Si yo tengo una implicación y tengo aparte en mis premisas también la negación de mi consecuente que puedo tener efectivamente, no, la negación de una negación es la proposición original, entonces sí tengo aquí la negación del consecuente, mucho ojo. Entonces, si yo tengo la negación de mi consecuente, de la implicación que tengo en las premisas, ¿qué puedo concluir yo? La negación de qué cosa? Del antecedente. ¿Y cuál es el antecedente de esta implicación? La negación de Q. Y si yo niego dos veces algo, me da la proposición sin negar prácticamente y concluye entonces la Q. Y si se fijan, efectivamente eso es lo que obtuvimos, ¿no es cierto? Clarito dice aquí que literal D se obtiene la Q a través del modus tollens con la que ya encontramos y la P, que efectivamente lo corroboramos. Entonces le ponemos de igual forma aquí con otro colorcito y la proposición que deberíamos colocar acá es esta implicación de la negación de Q y la negación de P. ¿Ya? Ya habríamos acabado y eso vendría a ser todo con este ejercicio. Vean que como tal no estaba tan complejo, simplemente lo recomendable es ir con un orden, irse acordando qué va haciendo cada regla de inferencia, qué se necesita para poder aplicar esa regla de inferencia.
Si es que no tenemos eso claro, podríamos tener a la mano algún tipo de hojita a modo de formulario para poder estar ayudándonos si apenas somos primerizos con estos temas, ¿sí? Entonces vean que cada literal se resolvió prácticamente en muy pocos pasos, ¿sí? Y ahí tendríamos dos ejercicios correspondientes a lógica matemática de la primera actividad del curso de Fundamentos de Mate de la Escuela Politécnica Nacional. Ha sido un gusto ayudarlos. Esperamos en un próximo video del grupo de nivelación Sentia. Bye bye.